Empecemos entonces. Eh, Primero, muchísimas gracias a ustedes por acceder a esta nueva videoconferencia. Para mí realmente es un interés el profundizar esto y en que no se quede solamente con la idea de cumplir el tiempo del módulo, sino de todo el tiempo que yo trabajo en este tema, siempre para mí ha sido como un reto, como un desafío el poder generar grupos o instalar, digamos, no me gusta instalar, pero sí compartir o generar procesos de largo aliento en el tema de protección de derechos. Ese para mí siempre ha sido como un desafío que ha estado ahí. Entonces, para mí me ha quedado muy corto los dos módulos y eso justo conversaba ayer con Rodrigo. Primero porque siento que hemos tenido muy poca como interacción y para mí es importante escucharles a ustedes. O sea, una cosa es que yo lea lo que ustedes escriben y todo eso que está bien, pero no se puede agotar ahí este tema. Además que lo que queremos es que sea algo mucho más práctico. O sea, no es que sea algo solamente teórico en el que ustedes leen algo y escriben algo y ya, sino que para mí al menos, ¿no? O sea, no tiene sentido hablar sobre garantías y protección de derechos si es que en la práctica no lo hacemos o si es que en la práctica no estamos llevando todo ese conocimiento a lo que pasa en nuestras comunidades, en nuestra casa, en nuestra vida personal. O sea, si es que los derechos no se los vive, pues se quedan nuevamente igual en el papel, que era lo que hablábamos. Entonces, creo que parte de eso, y por eso es mi interés, en seguir como acompañando el proceso, ¿ya? O sea, si estamos formando un grupo, un colectivo, que, claro, cada uno en la medida de lo posible, cada uno en sus dinámicas, cada uno esté en esta idea de ser, de tener esta idea de ser promotores comunitarios y defensores de derechos, entonces es algo que tiene que irse fortaleciendo, que no se puede decir, bueno, ya hicimos 2 meses y con eso ya. Esto es algo que se va tejiendo, ¿no? Se va tejiendo, que se va moldeando y por eso sí es mi interés acompañar. O sea, siento que lo que hicimos, o sea, estas 2 semanas que tuvimos de módulo, o sea, es como un abrebocas, digamos, de lo que se puede hacer. Entonces, por eso mi interés es esto. O sea, incluso si es que quisieran, podríamos como mantener un espacio periódico de reunirnos, de juntarnos, de hacer algún tipo de ejercicio práctico y de que en la cotidianidad y en la práctica del día a día esto se vaya concretando. Eso por una parte de lo que yo quisiera. Y una segunda parte que también quería decirles es que no quisiera. Que no quisiera. Lo que no quisiera es que ustedes sientan que este es un espacio de consulta legal, ¿ya? O sea, no quisiera que sea un espacio en el que nos vamos a reunir con el abogado y le planteamos todos los problemas y él da la solución. Porque la idea de esto es justamente que ustedes vayan vislumbrando, vayan viendo cuáles son las salidas. Entonces, este espacio más bien que sea un espacio para conversar las situaciones que ustedes van viviendo en su cotidianidad y que ustedes mismos pueden ir proponiendo. Es decir, no sé, pasó tal cosa en mi barrio y a mí lo que se me ocurre es, no sé, que frente a eso yo debería ir a la Defensoría del Pueblo. O nos cuentan, ya fui a la Defensoría del Pueblo, o mandé un correo a la Defensoría del Pueblo, o pasó algo con algún tema de algún niño en el Ministerio de Educación. Entonces, en base a lo que, o con base en lo que hemos visto, a ustedes se les ocurre que tienen que primero mandar un oficio al ministerio y ya lo hicieron y nos comparten aquí, decimos, tenemos esta situación, ¿qué más podemos hacer? ¿Ya? O sea, lo que quiero es que este espacio sea como un espacio de construcción de estrategias y que las iniciativas de las estrategias las ponen ustedes, porque ustedes además tienen o están vinculados con las problemáticas que se van dando en sus entornos. Entonces, eso quisiera que sea, o sea, no quisiera que sea como un espacio
Bueno, ahora es la hora de la consulta al abogado y solamente se conectan para hacer consultas, ¿no? O sea, no, yo quisiera que ya lleguemos a un nivel de ser como propositivos, ¿no? O sea, de que ustedes ven y no es que se sienten solos en el mundo y no, oh Dios mío, ¿qué hago? Sino que, o sea, yo ya tuve estas herramientas, puedo proponer esto. Entonces, ya no solamente nos quedamos en el nivel identificación del problema, sino que damos un pasito más allá. Para eso es esta, este proceso, digamos, ¿no? Que estamos llevando, para no quedarnos solamente en el problema. Entonces, si es que es así, claro, o sea, yo, como les digo, estoy absolutamente dispuesto, incluso le decía a Rodrigo, de que esto podría ser un tema periódico, ¿no? Incluso si quieren, cada sesión podemos ir abordando como un tema diferente, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, se nos quedó un poco ahí en el aire el tema de la acción de protección. Entonces podríamos profundizar el tema de la acción de protección, para qué sirve y las medidas cautelares también, ¿no es cierto? Se me ocurre ese un tema. Otro tema que podríamos ver otro día también, por ejemplo, puede estar vinculado con el derecho de petición. Es decir, que todas las personas podemos dirigir peticiones, quejas, etcétera, a las instituciones públicas. ¿Ya? ¿Y cómo opera eso? O sea, que ustedes puedan, incluso hacerlo ejercicios prácticos. Y si es que ustedes tienen ya situaciones concretas, o sea, redactemos esas peticiones, esas quejas y todo eso, y durante la semana ustedes pueden enviarlas a las organizaciones, hacemos el seguimiento, ¿ya? Creo que eso es importante, o sea, es importante que esto vaya ya aterrizando como a niveles un poco más prácticos. Obviamente no es que mañana se van a lanzar pero esto que sea como un espacio de acompañamiento, ¿sí? De acompañamiento para ese proceso. Creo que hay que perderle el miedo a muchas cosas también, ¿no? O sea, creo que hay que perderle el miedo a eso, a dirigir quejas, a hacer peticiones a las instituciones. Y ya les doy la palabra, ¿sí? O sea, esta primera parte, ¿no lo oyes? ¿Alguien no está oyendo? Eh, pues tengo el micrófono prendido. Creo que Adrián, tú tienes bueno, ¿no? A ver, Ese Sergio, que no oye. el resto me oye, ¿verdad? Por aquí estoy oyendo. Denme una pista de que están oyendo. Por acá también se Perfecto, oye. escucho. Javi, estás perfecto. Perfecto, perfecto. Sigue Ay, muchas así. gracias. Ah, no había entrado el aire. Bueno, creo que sí se... Rodrigo, Ya, a ver, ¿me ya nos escuchas? está oyendo. Sí, ya nos está escuchando. Entonces, esa es la idea de esto, ¿no? Entonces, como les decía, No, ya te perdiste media conferencia. Y lo que tienen que hacer es activar la luz. Nivel viento. ¿qué pasó? Ahí se Ahí fue. está, no, porque aquí los hermanos no, dicen que no. Sí, porque como es una plataforma. Ya, Sergio, ya, entonces, incluso también para irnos conociendo más. Mi propuesta es esa, o sea, hacerlo como un proceso, ir viendo estas cuestiones más concretas, e ir haciendo ya como experiencias prácticas e irle perdiendo el miedo, ¿no? O sea, también, y tampoco es que de una nos vamos, como les decía, a lanzar a las demandas y cosas así. Bueno, si es que es necesario hacerlo, en algún momento se lo puede hacer, pero es sobre todo conocer e ir acompañando ya casos y que ustedes tengan claras incluso las rutas, ¿no? Como visibilizar rutas de que en tal situación lo que podemos hacer es tal cosa, ¿no es cierto? Esa es la idea, pero ya que no sea solamente el espacio de consulta al legal, sino ya un nivel más de construcción de estrategias conjuntas. Eso, entonces, esta es mi propuesta, no sé qué les parece, quisiera escucharle a uno, dos, tres de ustedes y a ver qué dicen. me parece muy bien, Javier.
O sea, buena idea para, o sea, escuchándote como dijiste, o sea, no es este espacio para consulta, sino es para, digo yo, para progresar, ¿no? Chévere. Ujú. No sé si alguien más quiere decir algo. Me parece excelente que este espacio se dé para la práctica, porque son muchas las inquietudes que tenemos nosotros en relación a los trámites legales que se nos cierran las puertas acá en este país, ¿ok? Y son muchos los migrantes que están afectados por esta situación, alejándolo de los desalojos, los de los despidos, los engaños que han vivido ellos con respecto a sus patronos o a la empresa que los tienen contratado y en realidad es otra cosa, ¿ves? Jugar al cansancio de ellos para que abandonen el trabajo y después indicar otras cosas. Te tengo como 4 planteamientos concretos de las orientaciones que yo le he indicado a cada uno de los migrantes, de los compañeros que se me han presentado. Y bueno, en la medida que estás hablando, te los voy a ir aportando para que me orientes al respecto. Chévere. Sí, de acuerdo, podemos irlo haciendo así. Bueno, entonces, justamente empecemos por ahí, ¿no? Yo quisiera ver si respecto a todo lo que se ha visto y en la práctica, qué dudas, qué preguntas habrían o qué propuestas habrían y que quisieran conversarlas en este espacio. No sé si quieres empezar tú mismo. Yo tengo un caso, Javier, pero es que tampoco sé cómo orientar a la persona. Ella es una migrante venezolana. Ingresó aquí hace un tiempo y estuvo 9 meses en calidad de turista. Obviamente, al pasar del 6º mes, ya le aplica la multa. Ella regresó a Venezuela, hizo todo el itinerario normal, selló la salida en Rumichaca, la entrada a Colombia, la salida a Colombia, la entrada a Venezuela, y posteriormente volvió al Ecuador. Cuando entró por Rumichaca, cuando iba a sellar en migración le dijeron que no porque ella estaba multada. Y hasta tanto no, eso fue antes de la nueva ley de visa, antes de agosto de 2019. Y hasta tanto no pagar esa multa, no podían sellarle el nuevo ingreso al Ecuador. Ella, en vista de que no tenía el dinero y que le urgía volver a entrar al Ecuador, entró como ilegal. Ya tiene 2 años acá, no tiene... Les voy a pedir una cosa primero. Cuando hablemos de situación migratoria, hablémonos, en este caso, de situación migratoria irregular, no ilegal. Ok. ¿Sí? Nadie es ilegal en el Ecuador por su condición Ok. migratoria. Entonces, hablemos que ingresó en condición migratoria irregular. Ok. Perfecto. Entonces, nada, tiene su situación migratoria irregular. No puede optar, le dijeron que no podía optar a la amnistía que hicieron en agosto del año pasado porque no tiene el sello de ingreso, pero no le dan el sello de ingreso porque ahora necesita una visa y porque también tiene que pagar esa multa. Yo de verdad no supe qué responderle y por eso te hago la consulta. Ok. ¿A qué ella ha acudido a alguna otra instancia a plantearle el problema? Sí, ella fue a Defensoría del Pueblo, ha ido a otros ONG a consultar con los abogados y le dicen que de ley tiene que cancelar la multa, pero es que es un tema complejo porque al cancelar la multa y estar fuera del Ecuador, vamos a suponer que ella pasa Ipiales. ¿Cómo hace para entrar y regularizar su condición si ahora piden una visa? Entonces es como bien complejo el caso. Sí. O sea, es complejo y es complejo en la medida en que ya no es tanto un tema, o sea,
tenemos que identificar cuando hagamos este tipo de acompañamientos, dónde está el problema, dónde está el nudo crítico. O sea, qué es lo que impide que esa persona se regularice. ¿Por qué digo esto? O sea, y plantéense esto cuando hagamos el acompañamiento, cuando nos lleguen casos. Son dos preguntas que nos tenemos que hacer siempre. Uno, ¿cuál es el derecho que está siendo amenazado o vulnerado? Y dos, ¿dónde está el problema? O sea, ¿qué es esa traba que impide que esa persona pueda ejercer su derecho? Aquí cuando hablamos de tema, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto?, que tú planteas, es un caso de migración, es el caso del ejercicio del derecho a migrar, el derecho a estar regularizado en un país, ¿no es cierto? Ahí está claramente el derecho. Entonces, vemos el derecho. Ahora el punto es cuál es dónde está la traba, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le impide a esa persona ejercer ese derecho? ¿Por qué les planteo esto que es importante y para todas las personas que estamos aquí acompañando casos? Porque no siempre el problema puede estar en un nivel de fácil solución. Puede ser que el problema, por ejemplo, sea específicamente el funcionario. Entonces, por poner el ejemplo con base en lo que tú estás diciendo, puede que ella, digamos que sí está regular, digamos que sí tiene todo, va a la ventanilla de donde se hace el trámite de la visa y le piden un requisito más que ese momento se inventa el funcionario. Entonces, ahí hay un nivel del problema que está directamente vinculado con el funcionario de la ventanilla, ¿no es cierto? De quien le atiende, porque él se está inventando un algo que en la ley no está o que en el reglamento no está. Ese nivel puede ser de alguna manera subsanable, ¿no es cierto? Yo reporto al superior, hago una petición, presento una acción de protección. Hay un camino que para mí es más claro. ¿Qué pasa en estas situaciones en las que ya el problema no está directamente relacionado con los quienes aplican la ley? O sea, no es del funcionario, digamos, sí, no es del funcionario el que está impidiendo que la persona se regularice, sino que hay un nivel más arriba. Es decir, ya no es del funcionario, sino es la ley la que está así. O sea, es la ley o el reglamento el que están diseñados de esa manera para dificultar, digamos, el ejercicio del derecho a migrar. Entonces ahí ya nos topamos con una barrera que es mayor. En el caso específico que tú me preguntas, claro, ya lo que yo veo es que no depende tanto de la Cancillería cuanto ya existen los acuerdos ministeriales que salieron para regular el tema de la famosa visa humanitaria y además del tema de la multa que está regulado en la ley de movilidad humana. Entonces ahí el problema es un poco más complejo porque tendríamos que reformar la ley y eso no es que lo podemos hacer de la noche a la mañana. Pero podríamos ver situaciones como más concretas. Por ejemplo, se me ocurre, digamos que la persona es una mujer que tiene hijos, que tiene recursos económicos limitados y que incluso podría, digamos, para poner el cuadro un poco más, que alguno de los hijos tenga alguna discapacidad, ¿ya? O alguna enfermedad. Entonces, en ese caso, se configura, digamos, hay una mayor gravedad para decir y solicitar, digamos, esta persona está bajo estas circunstancias, ¿no es cierto? Ella no va a poder cancelar la visa, digamos, la multa, no va a poder pagar la multa por su condición. Solicito a usted, Ministerio de Gobierno, exonere por la situación, por un tema humanitario, la multa a esta persona para que pueda regularizarse. Y esperar que nos responda el Ministerio del Interior, el Ministerio de Gobierno. Capaz que el Ministerio, por una parte podría decir, sí, me parece loable, digamos que hoy amanecimos de buen día o
o el funcionario amaneció feliz y dice, sí, bueno, le exonero la multa para que se regularice, pues chévere, ahí hay luz verde. Pero también puede que, y es lo más probable, que nos diga, no, lo siento, la ley es la ley, yo solamente aplico la ley, tiene que pagar la multa. Entonces ahí podría verse ya un tema de una acción de protección, porque ya nos están respondiendo, ¿ya? Esa podría ser una opción, ya respecto a la multa. El problema es que en el caso además que nos mencionas, hay dos condiciones que se suman, que es la condición migratoria irregular más, más el tema de la multa. Entonces, deberíamos tratar de solventar de uno en uno, ¿no es cierto? Eh, y yo lo que primero aconsejaría es el tema de la multa, ¿no es cierto? Porque además el hecho de que ella haya ingresado sin el, digamos, obviando el filtro migratorio para encontrarse en situación irregular, eso también es una infracción migratoria. No sé si ustedes han visto la ley de movilidad humana. Ahí están claramente especificadas cuáles son las infracciones migratorias. Entonces, claro, ahí hay varias situaciones, ¿no? En las que se enfrenta, porque la condición migratoria regular en este país es difícilmente subsanable. Es decir, una persona que ya cae en situación migratoria irregular es complicado que salga de ella, a no ser que haya alguna regulación especial. Entonces, claro, a ella lo que primero le tocaría, ¿no es cierto?, es hacer esta petición para que se levante la multa. Yo lo que vería ahí es un camino que podría ser, ahorita se me ocurrió, porque esos casos son bien difíciles, son bien difíciles. Em, Se me ocurriría a mí, ¿no es cierto?, plantear a la Defensoría del Pueblo. Vea, Defensoría del Pueblo, eh, porque en principio ella no podría estar en territorio ecuatoriano, ¿me entiendes? O sea, porque si es que ella misma dirige la solicitud al Ministerio de Gobierno para que no le cobren la multa, el Ministerio de Gobierno le va a decir, o sea, ¿y cómo así usted ingresa irregular y me pide que no cobre la multa? O sea, usted ya está aquí y aquí me está pidiendo que no le cobre la multa, está loca. Ya doy la palabra a quien sea que esté bajo RC, un ratito. Solo quería vislumbrar algo en este caso que es como un poco complejo. Entonces, la idea sería que desde afuera, o sea, o alguien aquí ponga en conocimiento del caso, que podría ser la Defensoría del Pueblo, que podría ser, no sé, tú misma, por ejemplo, hacer una petición, es que no podrías hacerla tú. Porque en principio se tendría que ella no está aquí, que ella no está. Disculpa, claro, a mí se me ocurrió esto, pero no solo quise decir que de pronto ella haga como que se le perdió el pasaporte. Yo sé que, pero bueno, a veces hay que tener como caminos verdes para llegar al camino real. Haga como que se le perdió el pasaporte, haga el censo migratorio y solicite la visa Veru. Y cuando cuando le hagan el censo o solicite la visa, diga que ella la segunda vez entró en condición irregular y diga que fue en enero del 2019. A Es ver si que por ahí hay alguna ventanita. el problema ahí es que tienes el sistema, pues. O sea, todos tus ingresos y tus salidas quedan registradas en el sistema migratorio ecuatoriano. Entonces, de hecho, va a constar cuáles han sido los movimientos migratorios que ella ha hecho. Entonces, no es que porque pierde el pasaporte, dice, no, ya no tengo el pasaporte, entonces ya no saben cuándo entré o cuándo salí. Eso está registrado en el sistema de todos nosotros. O sea, tienen registrados cuándo ingresamos al país, cuándo salimos del país. Entonces, de hecho, por eso le sale la multa, ¿no? Porque el Ya. momento, así ella vaya sin documentos y dice mi nombre es fulanita de tal, le van a salir, le va a decir pague en el sistema. Usted, lo siento, pero usted tiene una multa. Ese es el problema.
O Entonces, sea que es más fácil que ella consiga los $750 y pague la multa y busque la visa Veru. claro, es que ¿cuándo dices que entró ella? Ella entró ya hace 2 años, está en 2018. Está en situación migratoria irregular desde Pero 2018. ella sí podría acogerse entonces a la amnistía. Sí, sí puede. Lo que pasa es que en migración aparece que como que salió en 2017, como si ella no estuviera en el Ecuador para el sistema de migración. Claro. Es que ese es el problema. O sea, y una de las, digamos, de las dificultades que tiene este acuerdo ministerial es que no contempla a todas las personas que ingresaron como ella de manera irregular, incluso antes de la amnistía migratoria. Ese es el gran problema que tiene este tema. Eh, sí, o sea, es que legalmente, digamos, o sea, si es que vas a lo legal, va a ser difícil que, que le exoneren de la multa, ¿no? Va a ser muy difícil que no tenga que pagar esa multa. Ella está con más familia aquí. Ella está con su mamá y con su hermana, pero está soltera y yo creo que ella no va a querer tener un hijo nada más por No, no, regularizar su condición. no, yo no O estoy. sea, es una decisión muy compleja nada más por un tema migratorio. Claro, no, no, para nada. Yo No quiero, yo quiero aclarar algo con respecto a lo que está planteando María Alcira. ¿Puedo? Sí puedo. Por favor, claro. María Alcira, hola, ¿cómo estás? En el caso de tu amiga, como se me ha presentado a mí con muchos de la mayoría de los migrantes que están acá, están en esa misma situación, que están en el Ecuador físicamente, pero legalmente por los puntos de control no están, ¿ok? Tuve un caso de un chico que en el 2017 salió del Ecuador porque ya estaba multado y se fue para Perú. Selló a Perú, se fue a Perú. En Perú se le cumplió el tiempo también y lo multaron porque no tuvo oportunidad de regular su situación migratoria allá y volvió al Ecuador sin control migratorio por los caminos verdes. ¿Qué sucede? A este muchacho ya había transcurrido más de 2 años de haber salido de acá. Yo le dije, anda a Cancillería y revisa tu condición. Y cuando él fue, ya la multa se le había borrado, porque después de 2 años, la multa sale del sistema, la sacan del sistema. Después de cumplidos los 2 años y un poquito más de tiempo, esa multa ya se borra del sistema, ¿ok? Eso le ocurrió a él en ese sentido, pero tuve otro caso muy similar al tuyo y yo le dije a la persona que la única salida que tenía era pagar la multa y salir del Ecuador, y para poderla accesar al Ecuador tenía que pedir la multa por razones, la visa por razones humanitarias para ingresar desde Colombia. Entonces la persona hizo así, pagó su multa, se fue a Colombia y gestionó su visa por razones humanitarias para ingresar al Ecuador. Fue la única salida que tuvo la muchacha porque también era soltera. Y de esa manera se mantiene en el Ecuador. Lo tuvo que hacer de esa manera, tuvo que pagar la multa. Entonces, porque eso de hacer cartitas, decir que le exoneren porque tienen hijos y eso, el Ecuador no perdona, porque ha pasado por los controles irregulares y de esa manera ya es como un veto para la persona. Entonces, mal podría pedir un beneficio cuando ha incurrido en una infracción. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo absolutamente con lo que dices tú y digamos, ese proceso es el que usualmente se sigue, pero hay casos en los que yo sí le pelearía un poco más. Sí. O sea, hay casos en los que, por ejemplo, puede haber personas que no les resulte tan fácil hacer la vuelta de
irse hasta, salir hasta Colombia, pedir la visa hasta Colombia, a pagar la multa, porque son cosas, o sea, digo, en buena hora quien lo pueda hacer, porque efectivamente es un poco hacia donde empuja la ley. La ley te dice, pague la multa, salga, pida su visa desde afuera e ingrese. Eso es básicamente el Al camino. principio. Pero el tema también es que en casos como estos, por ejemplo, puede haber niveles también de personas que estén en mayores condiciones de vulnerabilidad. Y que no, uno, de vulnerabilidad socioeconómica, que no puedan pagar esta multa, y otra en condiciones de otras vulnerabilidades, como por ejemplo, insisto, o sea, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, que estén en otras condiciones, ¿vale? Entonces, por eso yo sí quisiera que cuando vemos estos casos, digamos, sí, o sea, en principio lo que tú recomiendas es, digamos, por ahí va. Esa es la política migratoria. Doctor, Salga y una, vuelva. una opinión. Ya te doy la palabra. Pero lo que sí quiero que identifiquemos es si es que pueden haber casos en los que se los puede incluso pelear un poco más, aun cuando hayas cometido una infracción. Hola, ¿cómo está? ¿Ya? Entonces, solamente para responderle y que quede claro. En el caso que se planteó ahorita, la ruta, digamos, general sería esa. ¿Ya? Sería esa, sí. O sea, pague la multa, salga, vuelve a entrar. Yo de esto de los 2 años no estoy seguro. O sea, eso es más por un funcionamiento del sistema antes que por una normativa legal. Porque de hecho yo me he topado con personas que están 3 años acá, un poco más, y siguen con la multa. Porque no es que la ley dice, pasados los 2 años la multa se extingue, sino es algo más del funcionamiento del sistema informático, debe ser. Eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, las cosas no es que operan así siempre porque la ley dice que a los 2 años se te exonera la multa, sino es que el sistema seguramente por algo la borra. Y eso te digo, yo me he topado con gente que 3 años y sigue multada. Entonces eso, pongámoslo como ruta ya para organizar el caso, ¿no? O sea, si es que la persona puede hacer esta vuelta o hacer un gran esfuerzo, digamos, para hacer esta vuelta de pagar y todo eso, sí, ese es el proceso que ahora determina. Pero también yo lo que digo es, si es que vemos que hay una persona que tiene una condición que es mucho más gravosa, veamos qué otras alternativas puede haber. ¿Sí? Y yo incluso, porque Defensoría Pública, sí lo ha hecho. O sea, la Defensoría Pública ha pedido que en estas situaciones se exoneren las multas para que la persona pueda regularizarse. En algunos casos lo ha hecho. ¿Sí? A eso voy, pero tendría que ser una situación como muy grave en extremo. Ahora sí, por favor. Buenos días, mi doctor. Sabroso cafecito está disfrutando usted, mientras nosotros acá estamos con el café virtual. Saludos. Mira, interesante pregunta que está haciendo nuestra querida y apreciada amiga María. Y yo estaba pensando, si se aplica, bueno, hay que revisar muy bien la normativa. El principio es que todo el mundo debe pagar, pero todo principio tiene excepción. Ahora bien, si esta ciudadana admite los hechos, el por qué a través de un escrito, el por qué, y precisamente también puede ser acompañada con Defensoría del Pueblo, o también lo puede hacer acompañado con algún familiar o alguien que tenga cierto conocimiento. Digo esto porque si yo admito los hechos, es cierto, ciudadano, con un ejemplo, que de la fecha tal, yo entré por los caminos verdes en virtud de que la situación, así mismo, solicito antes de aplicar esa forma restrictiva de la norma, los principios generales del derecho, los cuales son máxima experiencia, los cuales son justicia, equidad, en virtud de mis condiciones económicas. No tengo dinero para pagar ni solventar esto. Es por lo que le solicito cuando yo salgo de allá, de mi país, y tomo estos caminos. Algo así. Es decir, buscar la parte de convencer al funcionario para que el funcionario
investigue, indague, haga lo que él crea conveniente, para luego decir al final que sí, pues, que sí le puede exonerar en virtud de esto, dónde vive, qué familia tiene, de dónde viene, tomar lo que es la parte de los antecedentes penales, o sea, hacerle todas las características de su reputación. ¿Quién es ella? ¿Por qué se vino así? Entonces, claro, oye, al final cuento que sí, se vino así por esto, no fue por hechos delictivos, no fue por tal cosa. Yo creo que por allí, doctor, nos podemos ir. Claro, sí, o sea, Claro. a lo que voy es que además, si es que se pide este tipo de, digamos, de exoneraciones de multas, no es como una dádiva, ¿ya? Por eso digo, identifiquemos bien las particularidades del caso. Sí, señor. Si es que hay situaciones, ¿no es cierto?, que la misma Constitución las contempla, de grupos de atención prioritaria, en particular, por ejemplo, insisto, o sea, niños, niñas y adolescentes, personas con enfermedades catastróficas, adultos mayores, se puede, o sea, Claro. en virtud de esos derechos específicos de esos grupos, señalar que por eso no es posible para esa persona cancelar esos valores tan elevados y además, no sé, salir, volver a entrar y, y afrontar esos otros costos que implica Doctor, eso. mira qué me pasó a mí. Yo tengo mi RUC. Solamente, tiempo, quería preguntar a la compañera que hizo la pregunta si es que esto que hemos hablado te orienta un poco. Si te das... Sí, ya me orienta un poco más. Yo le voy a comentar eso, que busque la posibilidad de reunir el dinero para pagar la multa, porque ella es una muchacha joven, tiene como 23 años y no quiere tener hijos por el momento. Y bueno, nada, está trabajando informalmente, no le va tan mal. Yo creería que, bueno, de poquito en poquito y haciendo un esfuerzo y quizás buscando ayuda con el Consejo Noruego, con el mismo Hayas, recursos financieros para reunir el pago de la multa, se podría hacer algo. Y luego hacer, como dice Reina, que salga a Colombia y desde Colombia pida la visa. Que bueno, total, eso es así. Cuando no hay pandemia es relativamente sencillo. Claro, claro, ese también tenemos. Una de las cosas que también les pido que hagamos, vamos monitoreando. Monitoreando significa ir viendo la información certera, ¿no? Que hay, y esto es algo que los defensores de derechos y los promotores comunitarios hacen. ¿Qué información vamos viendo de cómo funciona y de cómo está funcionando todo el tema migratorio y del sistema migratorio y de regularización post pandemia o en este tiempo de pandemia? Tenemos que ir viendo y generar alertas, que se llaman, ¿no? Es decir, ver qué nuevos problemas están surgiendo a partir de eso. Esto es un ejercicio importante que vamos haciendo. Antes de dar paso a la siguiente pregunta y a propósito de la conversación que surgió anteriormente, yo supongo que todos tienen su ley de movilidad humana. Quería solamente que revisemos esto, ¿no? Que tengamos en claro cuáles son realmente las faltas migratorias que contempla la ley de movilidad humana, ¿ya? Porque a veces se nos viene a la cabeza que cualquier cosa que hagamos puede ser una falta migratoria y no necesariamente, ¿ya? Por eso vale la pena que incluso para que ustedes orienten, ¿no es cierto?, sepan exactamente qué dice la ley respecto de cuáles son las faltas o las infracciones migratorias. ¿Por qué? Porque una infracción, ojo esto, ¿no? Uno de los principios claves en este tema es que a mí no me pueden imponer una sanción que previamente no haya sido estipulada en la ley. Eso quédense claros. O sea, una autoridad no se puede inventar una infracción para luego sancionar. Entonces, si es que ustedes van al artículo 170 de la ley de la ley de movilidad humana, ahí están establecidas cuáles son las faltas migratorias. Entonces dice esto, ¿no? Dice, son faltas migratorias sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar,
lo siguiente. La primera dice, la persona que realiza actividades diferentes a las permitidas en la visa o categoría migratoria otorgada por la autoridad competente será sancionada con multa de un salario básico unificado. En caso de reincidencia se cancelará la condición migratoria. Entonces, la primera que se establece, que a mí me parece terrible, que es muy, esto viene de la ley de migración anterior que teníamos, es esta, ¿no? Si es que a mí, por ejemplo, me dan una visa para estudiante y luego estoy trabajando, eso es una actividad diferente a las que supuestamente me está permitiendo. Ahora, no, si bien está esto, también hay cosas que son discutibles, ¿no? Porque la ley también establece que hay igualdad de derechos. Entonces, tendría que ser expresamente restringida la limitación. Entonces, por ejemplo, trabajar, en principio todas las personas pueden trabajar. Aquí hay un problema, ¿no es cierto? Porque hay personas que entran con esta visa, con la visa, digamos, que los dan al inicio, con los 60 días, y los 90, perdón, y luego, no, 30, sí, 60. Y luego se ponen a trabajar, por ejemplo, como comerciantes ambulantes. Podrían a veces incurrir en esto, pero igual es discutible. La segunda que tenemos de infracciones migratorias, dice sí están viendo, ¿no es cierto? Sí están viendo la pantalla. Sí, sí se ve. Está perfecta, está Sí. perfecta. La segunda que dice, ¿no es cierto? La persona que no haya regularizado su condición migratoria en el tiempo previsto por esta ley será sancionado con 2 salarios básicos unificados. Esta es, ¿no es cierto? Esta es la famosa multa que se impone a las personas que están irregulares, de los 2 salarios básicos unificados. Ojo que también una de las cosas que tienen que ver aquí es que el monto de la multa está medida en base a los SBU, al salario básico unificado. Entonces, la multa incluso puede subir. Si es que sube el salario básico unificado, que usualmente sube cada año, la multa sube. ¿Ya? Eso es algo que tienen que ustedes también tomar en cuenta. Esa es la segunda. La tercera dice, la persona que ha permitido o facilitado que una persona extranjera evada los filtros de control migratorio será sancionado con una multa de 5 salarios básicos unificados. Este tercero no es la persona que infringe el control migratorio, sino es quien facilita infringir el control migratorio. No he visto yo casos de estos, pero también la ley lo establece. El cuarto dice, la persona extranjera que ha contraído matrimonio o celebrado unión de hecho con una persona ecuatoriana de forma simulada y con el único objeto de conseguir una categoría migratoria para radicarse en el país, será sancionado con multa de 5 salarios básicos unificados. Es decir, ustedes saben, hay muchas personas, a mi modo de ver, sinceramente les digo, no debería ser eso una multa, porque el matrimonio es un contrato y cada cual sabe cómo lo maneja. Y además, si es que a veces las personas optan por el tema de casarse para poder acceder a una visa, como pasa aquí, como pasa en Estados Unidos, como hacemos los ecuatorianos en otras partes del mundo, es una estrategia para regularizarse frente a las imposibilidades que la misma ley impone para acceder a la regularización. Entonces, a mi criterio no debería ser, pero bueno, también está que si es que alguno de ustedes se casa para regularizarse, la imposición de la multa es de 5 salarios. El quinto dice, la empresa de transporte que embarque o desembarque personas extranjeras en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas será sancionada con 15 salarios básicos unificados. Esta multa va para las empresas de transporte. 6. Las empresas dedicadas al transporte internacional, terrestre, marítimo o aéreo que trasladen al país personas extranjeras sin documentación migratoria vigente de conformidad con esta ley serán sancionadas con multas de 15 salarios básicos unificados. Aquí también es una multa a la empresa. Esto también es un poco polémico porque aquí lo que está haciendo es trasladar la potestad de control migratorio a las empresas, ¿no? Entonces la empresa también está obligada
a hacer este control migratorio de documentación, sino también les sancionan a ellas. Luego dice, la persona residente temporal, ¿dónde está? Sí, la persona residente temporal que se ausente por más de 90 días acumulables por cada año dentro del periodo de vigencia de su residencia será sancionada con multa de 3 salarios básicos unificados. Es decir, quien tenga una visa de carácter temporal, ¿no es cierto? Y se va del país por 90 días, también recibe una multa. Estas, de lo que yo sé, no las están aplicando porque además es bien complicado. Justo cuando se discutió en la ley es una cosa ridícula. Pero bueno, también lo han puesto ahí. Luego dice, la persona residente permanente que se ausente más de 180 días en cada año contado desde la fecha de obtención de su condición migratoria durante los 2 primeros años será sancionada con multa de 4 salarios básicos. Es decir, quien tiene una visa de residente y se va del país por más de 180 días, también es una persona multada. Yo insisto, no he visto casos en los que les hayan sancionado. Y luego el empleador que no afilie al trabajador migrante o no cancela al menos el salario básico previsto por la autoridad rectora del trabajo, será sancionada con una multa de 10 salarios básicos unificados en el caso de una persona natural y 15 salarios básicos unificados en el caso de una persona jurídica. Aquí es una multa a un empleador, ¿no? Que no afilia al trabajador migrante. Yo no he visto hasta el momento que se haya impuesto alguna multa a algún empleador por estas situaciones. ¿Se dan cuenta cómo es súper injusto cómo opera el migratorio? Sí, entonces solamente para acabar, estas son las 9 infracciones que contempla la ley de movilidad humana. Si es que hay alguna otra que se inventan, es eso, o sea, es un invento. Pero sepan ustedes que aquí están contempladas las infracciones migratorias. Ya, preguntas sobre esto. Javier, con respecto a ese artículo 170, numeral 9, la mayoría de los migrantes lo desconocen. Normalmente ellos son tratados de esta manera, sin hacerle contrato y sin afiliarlo, ¿no? Entonces, cuando los empleadores lo quieren despedir, los amenazan con llamarle a la oficina de migración para que los deporten, para que le retienen el pasaporte, los amenazan, lo secuestran, porque tuve un caso de una chica así, que lo secuestró en un cuarto y la tuvo por allí más de 6 horas amedrentándola, diciéndole que le iba a llevar a migración, que la estaba llamando, le quitó el pasaporte, y la muchacha sumamente asustada para que le firmara la carta de renuncia. Entonces, en ese sentido, yo le dije a la muchacha que fuese y denunciara, porque yo conocía ese numeral, que fuese y denunciara a las personas, a su empleador, porque él estaba sujeto a sanción. Primero la tenía de una manera irregular trabajando, no estaba afiliada, le pagaban menos del salario establecido por la ley, y además los amedrentamientos que siempre y el acoso que le dieron a la chica. Yo le di la orientación, pero finalmente la chica no se comunicó conmigo, no sé qué pasó. La chica quedó muy aterrada de esas 6 horas que duró encerrada, de todo lo que le hicieron. No sé qué pasaría porque no me dio información. Claro, no es para menos, ¿no? O sea, una situación así es terrible. Pero ahí lo que tú estás comentando, por ejemplo, si quieren ya para pasar a este tema, no está tan... a ver, o sea, está vinculado a este artículo, ¿no? 9 que se podría exigir, digamos, llegado a un caso. Pero ya el caso que tú comentas ya es un caso en el que se está vulnerando otros derechos más allá del tema del trabajo. Porque si es que a una persona le están privando de su documento y le están privando de su libertad, eso ya puede ser una forma incluso hasta de trata de personas, ¿no? La trata de personas es cuando a uno le obligan a hacer algo en contra de su voluntad, que tiene cualquier fin. A veces creemos que el tema de trata de personas es solamente el tema sexual, y no es así. La trata de personas puede ser la explotación laboral, que me quitan los documentos y me ponen a trabajar y yo no me puedo ir porque no tengo documentos.
La trata de personas puede ser cuando, eso, ¿no? Cuando me encierran físicamente para que yo haga una tarea que no quiero hacer o que en principio, digamos, quiero hacer y finalmente termino siendo explotado. Son formas de trata de personas. Hay muchas, por ejemplo, muchas personas venezolanas, ¿no? Que aquí les dicen, ah, yo te doy un cuarto para que duermas, te doy comida, pero tú o sea, no te voy a dar dinero, pero tú haces todas las tareas que yo te digo. No, esas son formas de explotación laboral o de trata de personas de las que tenemos que estar atentos, porque no es solamente un tema de no me están cumpliendo mis derechos laborales. Ahí hay formas más agravadas, ¿no? Y frente a esas situaciones también tenemos que saber cómo reaccionar. A veces son situaciones que, digamos, entre comillas, se resuelven rápido, ¿no? O sea, pasaron 3 horas y ella logró recuperar su pasaporte y se fue. Pero quizá al menos en estos casos, obviamente la persona no va a querer poner una denuncia porque ya el impacto de la emocional es tal que es obligarle a decir, no, es que tienes que denunciar y vamos a la fiscalía. Y es también someterle a la persona a una revictimización incluso. Al menos en esos casos, digamos, de que se resuelven rápidamente, sí deberíamos al menos recabar información para nosotros, o sea, para el monitoreo en derecho que hacemos, en derechos. O sea, decir, a ver, ¿con quién te pasó esto? ¿Cuáles fueron las situaciones que tú enfrentaste? ¿Cómo se resolvió el asunto? Y al menos tener un registro de esta situación. Porque llegado el caso, ¿qué pasa si es que otra persona le vuelve a pasar lo mismo? Y otra persona le vuelve a pasar lo mismo, con la misma persona, con la misma empresa. Entonces ahí ya hay una situación recurrente. Entonces, si bien no vamos a obligar a esas personas necesariamente a que denuncien, aunque puede haber alguna que sí quiera hacerlo, al menos nosotros llevamos un registro, ¿no? De esto y podemos activar algo, ¿no? Llevar a la defensoría, decir, vean, esta empresa está teniendo estas prácticas o este señor está teniendo estas prácticas. Una vez a la defensoría llegó el caso de un señor que tenía una casa, ¿no es cierto?, en la que recibía un montón de migrantes venezolanos y les cobraba muy poco, pero les ponía a trabajar, ¿ya? Entonces, eso, y en un momento llegó que se tuvo noticia de esto, y claro, las personas que estaban adentro no querían denunciar, porque primero estaban de alguna forma recibiendo un monto muy bajo, pero recibían algo de dinero. Y la otra es que tenían miedo, pues. Tenían miedo y no sabían si lo que estaban viviendo era legal o no. Entonces, ahí lo que se hizo, me acuerdo que en la defensoría fue hacer una gestión oficiosa y se habló directamente con el señor, se le puso en conocimiento de lo que estaba haciendo, porque, o sea, aparentemente el tipo el señor tampoco tenía claro que estaba. Entonces, ahí, digamos, se modificó la situación, ¿no? Y ya se dio cuenta que lo que estaba haciendo no estaba bien. Pero en otros casos se podría remitir directamente a fiscalía para que fiscalía investigue. Si es que ya hay, por ejemplo, situaciones de temas sexuales de por medio, ¿no? O de niños obligados a trabajar en lugares que no son aptos, o niños o adolescentes, ¿no? Ahí ya deberíamos tener la antena puesta y saber que tenemos que ir un poquito más allá. Quizá no uno mismo ir a poner la denuncia, porque a veces también uno se expone y hay disposiciones innecesarias, pero sí poder aglutinar más gente que pueda apoyar, las ONGs que trabajan en el tema, la Defensoría, la Junta Cantonal de Protección de Derechos. O sea, ahí también cuando ya hay estas situaciones que son más graves, es mirar la estrategia de con quién o a quién podemos denunciar. Lo importante en esos casos es que tengamos información clara. O sea, lo importante es que cuando tenemos este tipo de situaciones que son más graves, al menos recabemos un mínimo de información que sea, creíble y certera, ¿no? O sea, no podemos llevar simplemente porque es que fulanita me dijo y yo alguna vez escuché que no. O sea,
cuando hacemos este tema de promoción de derechos o de vigilancia de derechos, también lo que hacemos es recabar información que sea creíble, accesible, etcétera, para reportar estas situaciones. Sí, eso es importante que lo tengamos en claro. No es que nosotros de una nos vamos a lanzar en una situación así, ¿no? Pero al menos recabar información. En estos casos, por ejemplo, de personas que les pueden estar en situaciones de explotación, sí vale la pena decirle, ¿quién fue la persona que te hizo esto? ¿Cuál era el empleador? ¿Qué te hizo? O sea, al menos recabemos esa información para que si bien la persona no quiere denunciar como promotores de derechos, ya tenemos la idea de que algo pasa con esa persona, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, en el tema laboral, todas las personas, ¿no? Seamos de la nacionalidad que seamos, tenemos el derecho a que se nos haga un contrato, ¿no es cierto? Que se nos afilie al seguro, a recibir todas nuestras prestaciones. ¿Qué pasa en la práctica? La práctica está muy distante de que esto sea así para todas las personas, ¿no es cierto? Y en el caso de las personas que son de otras nacionalidades, ¿no es cierto? Se agrava más con lo que señalaban ustedes. El empleador, además de que no me hace contrato, además de que no me afilia al Seguro Social, si es que yo le reclamo, me dice que va a llamar a la Policía de Migración. Ahí, en este sentido, sí vale la pena también que las personas estén asesoradas, o sea, al menos que tengan la información de esto, ¿no? O sea, ya ha llegado el caso de decir, verás, si es que pasa algo así, no solamente no es que me van a sancionar a mí, sino a usted, porque usted está contratándome, yo soy una persona migrante, y eso implica también que a usted se le puede sancionar porque usted no me ha afiliado al seguro ni me ha dado las correspondientes de ley. Entonces, este artículo de la Ley de Movilidad Humana un poco trata, de alguna manera, equilibrar las relaciones. En la práctica, les soy sincero, yo no he visto que un inspector del trabajo o alguien que haya exigido que se aplique ese artículo. Podríamos, no sé, en este grupo, llegado el caso, si es que llegamos a tener conocimiento de algún caso específico en el que se vea que podríamos hacerlo, se podría intentar ver cómo se activa la aplicación de esa infracción. Pero al menos que sepamos que la ley trata, ¿no es cierto?, de hacer este equilibrio y no dejar solamente el peso sobre la persona migrante, sino sobre quienes buscan explotar a las personas migrantes. Eso, no sé sobre este tema si hay más preguntas. Yo otra vez, Encantado. Javier, Las veces que... Javier, tengo un caso de un chico que él está de forma regular acá, tiene toda su documentación, él trabaja para unos telares y cuando se inició la pandemia, la jefe de recursos humanos le indicó de que se fuesen a sus casas porque no iban a laborar y que ella le avisaba. Han transcurrido 3 meses, este muchacho me escribió el jueves y me dijo que él ha revisado, se ha revisado en el IES y la señora sigue cotizando lo que le corresponde. Pero ¿qué sucede? En estos 3 meses que él ha estado en su casa sin hacer nada, porque la señora no lo ha llamado, no le han pagado el salario. Y la señora le indicó que hay una ley donde indica que por razones de la pandemia, debe ser una resolución, un decreto, dice ella, ¿no? Por razones de la pandemia, a los empleados no se les va a despedir, pero no van a gozar de su salario, ¿ok? Esta señora sigue cotizando, pagando al IES, y yo me pregunto, Javier, si ella está pagando al IES, eso significa que ella debe tener dentro de su nómina que también está pagando el salario de manera legal, ¿no? En los libros, porque los libros aguanta todo, el papel aguanta todo. Pero en la realidad, el muchacho no está percibiendo salario. Yo le recomendé, vaya y hable con la señora de Recursos Humanos, enfréntela, porque ya abrió las puertas hace un mes, y le indica de que va a pasar con su situación laboral. La señora le dijo que no, que tranquilo, no le va a continuar pagando salario porque hay una ley que dice eso, que con pandemia no se paga y que en septiembre lo llama.
mira, este muchacho está parado, no se atreve a buscar otro empleo, porque lo que ella está jugando es al cansancio. Si este muchacho busca otro empleo, ella de manera tácita va a indicar de que el muchacho renunció, ¿ok? Y yo creo que eso es lo que quiere la señora. Yo le di el número de la Defensoría del Pueblo para que se orientara al respecto. Yo no he escuchado que hay ningún decreto, ninguna resolución que indique que a los empleados no se les va a pagar el salario. No sé si tú conoces alguna para que me orientes. Y el muchacho está así, desconcertado, sin recibir salario, no puede trabajar en otra cosa porque está activo en la empresa, porque ella está cotizando al seguro. Entonces, ¿qué más debo hacer para ayudar a este chico que tiene 2 años y medio trabajando en esa empresa? Ya le corresponde el 10º, entonces, ¿qué va a pasar con el 10º también? ¿Ves? Entonces, el muchacho está muy, muy confundido al respecto. Ya. A ver, ahí, ¿cuál es el derecho que está afectado? Laboral. Laboral. El derecho laboral. ¿Cuál sería la institución o la garantía institucional más Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo. Sí, yo antes que a la Defensoría, por ejemplo, ahí le hubiera enviado al inspector del trabajo para que haga las consultas. ¿Ya? Me parece bien lo que tú has hecho de decirle, primero hable con su empleador, o sea, con la gente de talento humano, que le explique cuál es esto. Ahora, cuando nos dicen es que hay una ley, es que hay un no sé qué, siempre tenemos que tener en la punta de la lengua, bueno, dígame qué ley. Enséñeme el artículo, enséñeme si es un reglamento, si es un acuerdo ministerial, dígame cuál, ¿ya? Porque, claro, esa es la base que te permite o no te permite actuar. Entonces, es importante que cuando les digan esto de hay una ley, hay unos qué, bueno, ¿cuál ley hay? Para que todos ustedes sepan, ¿no? Y tengamos en claro. Efectivamente, hay en este tiempo de COVID, se han emitido algunas resoluciones, unos acuerdos ministeriales desde el Ministerio del Trabajo para modificar ciertas relaciones laborales. No estoy yo tan de acuerdo como lo han hecho, pero sí hay, ¿ya? Por ejemplo, hay alguna en la que te dice que se puede incluso llegar a un convenio entre el empleador y el empleado para modificar salarios, modificar el contrato de trabajo, pero una de las premisas siempre en materia laboral es que, bueno, primero los derechos de los trabajadores son irrenunciables, ¿no? Siempre. Y cualquier modificación siempre tiene que ser en acuerdo entre empleador y empleado. Evidentemente, como lo vemos en el caso que tú expones, se parte de la idea de que hay una igualdad entre empleador y empleado, y no es así. O sea, el empleador siempre va a tener una ventaja sobre el empleado porque tiene, o sea, es el dueño del negocio, digamos. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Él no es que automáticamente pueda haber ninguna disminución, ninguna nada, sino que tiene que siempre ser admitido, o aceptado, acordado previamente entre empleador y empleado. Si no, eso no tiene ningún efecto. Ahora, por otra parte, me parece ventajoso que al menos esté afiliado a Seguro Social, ¿no? Y que estén haciendo los pagos del Seguro Social, porque eso significa que si es que se enferma o algo, va a tener acceso a Seguridad Social. Quería yo, para responder un poco esta pregunta, ¿qué pasa si es que vemos que hay algún tema laboral? Yo les recomiendo, vayan a la página del Ministerio del Trabajo. Les voy a compartir ahorita en la pantalla. Si ustedes van a la página del Ministerio del Trabajo, que ahorita yo les he puesto aquí. Perdón, estoy un poco trabado aquí. Sí, aquí ustedes tienen la página del Ministerio de Trabajo. Y ustedes pueden ir, no sé si la ven, ¿sí la ven? Sí, Javier, Perfecto, se ve. sí, la vimos. Ya, ok. Ustedes, vamos a entrar desde el inicio, ¿no? Entonces, ustedes cuando entren a esta página del Ministerio del Trabajo, porque le han dicho a usted, hay una ley de no sé qué. Bueno, ley no todavía,
sobre este tema. Bueno, ya salió la ley de asistencia humanitaria, pero lo que tendrían que primero ver es qué regulaciones hay del Ministerio del Trabajo. Entonces podemos irnos acá, ¿no es cierto? Acuerdos ministeriales, que son los ministerios generan acuerdos ministeriales para regular cada una de sus materias. Entonces aquí vemos, por ejemplo, vemos que han salido algunos acuerdos ministeriales. Entonces hay uno que fue muy cuestionado, que es este, ¿no? Que dice, procedimiento para supresión de puestos en instituciones del sector público. ¿La persona es del sector público? No, entonces no aplicaría. Expedir directrices para evaluación de talento humano a instituciones para el proceso de este tampoco aplicaría. Directrices para optar por el consenso del feriado, tampoco. Expedir directrices para establecer la jornada especial diferenciada del sector público, tampoco. Norma técnica para la mejora de la continua de innovación de procesos y servicios, tampoco. Acá hay otra de servicio público. Directrices para la reactivación económica a través del retorno progresivo al trabajo del sector privado. Podría ser que ahí haya algo, ¿no es cierto? Acá hay otra sobre instructivo para el cumplimiento de las obligaciones de empleados públicos y privados. También podría ser. Entonces, una de las cosas que podríamos hacer es entrar a ver, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que, si es que ha habido alguna regulación específica en temas en temas laborales en este sentido? Déjenme ver porque había una. Aplicación de la reducción, modificación de la jornada laboral. Ah, acá es este. Porque sí había uno que estaba, por ejemplo. Entonces aquí podemos ir viendo de qué se trata cada uno de estos acuerdos. A veces son muy extensos toda la primera parte. Yo les recomiendo que cuando ustedes vean este tipo de cosas, usualmente tienen todos unos considerandos al inicio, luego viene ya las partes que cuando dice acuerda, esto es exactamente lo que está decidiendo. Entonces veamos qué más hay. Este estaba acá. Aquí, por ejemplo, hay la modificación de la jornada laboral. Si ven. Entonces dice, durante la emergencia sanitaria por un periodo mayor no mayor a 6 meses, hasta por 6 meses, se acordará adoptar la disminución de la jornada de trabajo referida en el artículo 47 del Código del Trabajo en los términos previstos en dicho cuerpo, o sea, en el Código del Trabajo. Es decir, ¿qué es lo que estaba permitiendo que se reduzcan las jornadas laborales? Entonces, al tener menos trabajo o al no trabajar, implicaría que la persona va a percibir menos ingresos. ¿Ya? Entonces, vemos que sí hay unas disposiciones, un acuerdo ministerial referente a la jornada laboral. Entonces, miren, leamos ¿no es cierto? La recuperación de la jornada laboral emergente se realizará una vez finalizada la declaratoria de emergencia. Para tal efecto, el empleador... esto es cuando ya termina la emergencia, ¿no es cierto? Pero una de las cosas que establece esto, ¿no? El trabajador que no se acoja al horario de recuperación no recibirá la remuneración correspondiente o, de ser el caso, devolverá al empleador lo que hubiera percibido por concepto de la remuneración total. Pero el tema es que, si bien, les puedo enviar para que lo lean, ¿no? Si bien ha habido todas estas modificaciones, ninguna modificación del tema laboral puede pasar si no es por consentimiento expreso del trabajador. Ahora, el grave problema que tiene esto es que los empleadores van a decir, o acuerdas o chao. Ese es el problema que tenemos. Y por eso los trabajadores también han demandado la inconstitucionalidad de este tipo de acuerdos, porque no estaba bien. Eso como principio. Yo lo que les propondría, por ejemplo, es si quieren, para la siguiente reunión, podemos hacer una hablar específicamente solamente sobre temas relacionados con temas de trabajo y cómo está funcionando este tema de trabajo en relación al COVID y a la emergencia
y a la emergencia sanitaria, porque seguramente ustedes van a recibir consultas Entonces, Javier, del tema, en, ¿no? Javier, disculpa, en concreto le recomiendo entonces que el muchacho vaya al Ministerio del Trabajo, porque según esa resolución, de acuerdo ministerial, dice que se reduce la jornada laboral, pero a él no le redujeron la jornada laboral, sino que lo enviaron para su casa y lleva 3 meses sin laborar y sin percibir un centavo, ni por lo menos un porcentaje que la señora diera. Bueno, yo un porcentaje, porque la señora siguió vendiendo online sus telas, la señora siguió vendiendo y ahorita Pero ahí a también es puertas abiertas está laborando. pero ahí también es polémico, porque si él no estaba trabajando, obviamente ella no le llamó, pero si él no estaba trabajando, acuérdense que hay también el principio de proporcionalidad, a igual trabajo, igual salario. Entonces, yo lo que le recomendaría es que sí vaya y se asesore y pregunte al inspector del trabajo cómo operaría en esta situación, ¿no es cierto? Ahí va, incluso le van a analizar más concreto su situación en función del contrato de trabajo que tiene y qué es lo que estaba pasando. Y no, y eso no es nada que cuando él fue para el sitio de trabajo, el puesto que él ocupaba ya está suplido por otro muchacho compañero de él. Entonces quiere decir que la señora no le es sincera y decir, mira, yo prescindo de tu servicio, así que quédate en tu casa, te pago lo que te corresponde por los 2 años y medio, chao contigo. Pero que le diga de una vez, porque, y no decirle, vente en septiembre cuando ha transcurrido 3 meses más y ya van 6 meses y el muchacho trabajar. Bueno, mientras no le diga ella a él o él a ella que expresamente quieren terminar la relación laboral, se entiende que se mantiene como antes, ¿no? Además, tampoco es que ha habido ninguna modificación de la jornada laboral porque expresamente él tendría que haber dicho sí, sí, consiento en que esto puede ser así o que eso nunca le ha notificado nada, digamos. Eh, Entonces, Javier, Javier, yo tengo una pregunta. Ariana, Perdón que me meto. ya te doy. Entonces, Ya. solamente para concluir la respuesta a esto, creo que la ruta sería primero Ministerio del Trabajo, Inspectoría del Trabajo, consultar quien que se asesore ahí y en función de eso ver. Pero también lo que creo es que, y les voy a enviar todos estos acuerdos ministeriales que pueden estar relacionados con el tema laboral de las personas, ¿sí? Para que ustedes los lean y los tengan también. Ahora sí, Ariana. bueno, Ya. por aquí Reina decía que tal vez la señora no le está diciendo al chico que vaya a trabajar porque para que él renuncie, ¿no? Yo quería preguntar, porque realmente no tengo ni idea. ¿Qué pasa si él renuncia? Igual, yo supongo, si él renuncia, igual tiene sus décimos, igual tiene todo lo que le corresponde por ley. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre que lo despidan y renuncie? O sea, ¿habría alguna diferencia en eso? Sí, o sea, es que depende cuáles serían las condiciones. Claro, si es que él renuncia, igual él tiene derecho, ¿no es cierto?, al proporcional del sueldo que no ha percibido, su proporcional de 13º, su proporcional de 14º y las vacaciones, o sea, y el proporcional de vacaciones que no haya gozado. Eso es, si es que él renunciara, tendría derecho a eso. Ahí habría que ver incluso qué pasaría si es que ya ha trabajado por más ¿no? ¿Cuántos son 2 años? Ahí en 2 años se vuelve estabilidad laboral. Porque no, si se ha trabajado más de 5 años, ahí la liquidación cambia. Pero al menos tendría como base eso que les acabo de mencionar. Si es que él renuncia. Igual, si es que le dan, ahí tendría que ver, si es que le despiden, ¿no es cierto? Ahí hay una compensación adicional, es decir, tendría que pagarle todo esto que le están adeudando, es decir, proporcional de salarios, más proporcional de 13º, 14º, vacaciones, más un adicional por cada año que ha trabajado, ¿sí? una pregunta aquí, Javier. Si una persona ya se le indicó que estaba votada, X, debe esperar
un mes o 15 días hábiles para que se haya pagado su arreglo, ¿no? Si de no ser así y pasa 2 meses, tengo entendido que le pagan un día como que si fuera trabajado por la demora de su arreglo. Eso fue lo que leí. ¿Eso se da o no se da? O sea, es lo que te dice la norma, pero no siempre se da, te soy sincero. O sea, es muy difícil que se haga ese cómputo. Pero ahí más bien la pregunta es, ¿qué le recomendaríamos a esa persona? ¿A dónde tendría que ir? Bueno, la recomendación sería acudir al Ministerio del Trabajo, porque si esa ley sale de allí, evidentemente tiene que hacerlo allí. Pero Sí. estamos conscientes de que eso no se cumple. Ya ha pasado 15 días y no se le ha cancelado su arreglo. Por eso. Entonces, para hacerlo, tendría que ir a la Inspectoría del Trabajo, decir, vean, ya ha pasado este tiempo, no me han cancelado mi liquidación. Entonces, ahí tendría que denunciarlo. Entonces, el inspector del trabajo va a llamarle al empleador para que haga, para que responda frente a lo que necesite. Ahí también hay un tema, ¿no? Que es un poco complicado. No siempre, o sea, si bien a veces los empleadores, ¿no es cierto?, tienen que responder con todas las liquidaciones así que hay. A veces cuando las liquidaciones son muy altas o las empresas, o no más que las empresas, los empleadores no tienen, en ese momento hacen propuestas de arreglo. Es decir, te pago ahorita el 50% y luego lo otro te pago después. O si quieres en este momento, te pago tanto, ¿no? O sea, ahí también depende mucho de la situación de tanto del empleador como del empleado. Y ahorita más, que es una situación tan compleja, ¿no es cierto? Eh, o sea, sí, o sea, el empleador, digamos, el trabajador puede decir, no, yo no acepto ningún arreglo, me voy a juicio para que usted me pague el último centavo. Pero eso implica, o sea, ya en la realidad es decir, me voy a juicio por $500, mandarme un juicio de 2 años, de 3 años por eso, no sé si es que sea tan rentable. O sea, claro, decimos sí, o sea, él tenía derecho a todo, hasta el último centavo, es verdad, pero justamente ya en la práctica y en función de las realidades, ¿no es cierto?, de que se necesita dinero para vivir, a veces puede ser más práctico para la persona llegar a un buen arreglo, ¿no es cierto? Que quizás no le paguen, si tenían que darle 120, él reciba 100, pero eso, ese rato, inmediatamente, y así tiene pues, la liquidación. Javier, yo tenía otra consulta. Por ejemplo, ¿hay alguna alternativa? Por lo menos cuando hablamos del tema de la habeas data, tú decías que habían 2 alternativas, pasar primero un informe y todo esto, ¿no? ¿Hay alguna otra alternativa en el tema de laboral? Por ejemplo, que el Ministerio del Trabajo, como estamos con el tema de la pandemia, no esté respondiendo o responda con o sea, con mucho tiempo después o responda muy tarde. ¿Hay alguna otra cosa que pudiéramos hacer, que pudiéramos asistir? Respecto del Ministerio del Trabajo o de la situación con Temas laborales. Aparte del Ministerio del Trabajo, ¿hay alguna otra cosa que se pueda hacer o solamente recae dentro de esa jurisdicción? O sea, solo la inspectoría o el ministerio. Claro, la autoridad laboral, ¿cierto?, que va a vigilar que las relaciones laborales se mantengan bajo. Ay, sí, qué pedo. Ahora, se podría recurrir a otras formas más, digamos, como una forma de presión, ¿no?, al empleador. Es decir, ya fui al inspector de trabajo, pero entonces, quizá lo que necesito yo es que más bien un abogado o una abogada le envíe como una notificación, digamos, al empleador diciéndole, ¿sabe qué? Yo soy abogado de la señora tal y requiero que por favor le pague su liquidación, si no voy a iniciar las correspondientes acciones, ¿ya? ¿Cómo podríamos hacer eso? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no es cierto?, ir a las clínicas,
las clínicas jurídicas de las universidades, que ellos atienden temas laborales. Entonces, ir allá y decir, vea, fui al inspector del trabajo, pero es terrible y lo que quiero es que de alguna forma se presione a mi empleado a mi empleador, para que me pague. Entonces, lo que haría ahí la clínica, eso es al menos, ¿no es cierto? O sea, enviar como un escrito diciendo, esta persona, yo soy el abogado de esta persona, por favor páguele, si no vamos a iniciar las correspondientes acciones legales. También funciona como forma de exigir el derecho, ¿no? De hecho, se le está notificando formalmente también al empleador que tiene que cumplir con sus obligaciones. Esa puede ser otra vía, ¿no? Porque, por ejemplo, en esos casos, recurrir a la Defensoría del Pueblo no es tan viable porque hay vías específicas, ¿no es cierto? Que es el inspector del trabajo, que yo recurriría a la Defensoría del Pueblo si es que un inspector del trabajo más bien no se discrimina, por ejemplo. Si es que voy donde el inspector del trabajo y el inspector del trabajo me dice, no, usted es venezolano, usted está irregular, aquí yo no le atiendo. Ahí voy a la Defensoría del Pueblo. ¿Sí? Pero ya hay una violación del derecho al trabajo de manera indirecta por la discriminación. Pero por un tema laboral, ir directamente a la Defensoría del Pueblo, no tanto. Pero Javier, solo para asesoría, la Defensoría del Pueblo creó un departamento laboral, así como el departamento de inquilinato. Entonces te orienta, tú le planteas el caso, ellos te orientan y ellos te indican si es necesario que usted vaya directamente. Ellos le dan como ese canal. Reina, Vayan a la... perdón, ¿Ah? solamente tengan siempre la diferencia, que es lo que les decía yo, entre lo que es Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública. A la Defensoría Pública los asisten, le asigna el abogado que lo puede asistir ante esas instituciones, ¿ves? Pero la Defensoría del Pueblo tiene dos áreas que crearon, ¿ves? La de arrendamiento y el área de asesoría laboral. Entonces ellos te indican, según lo que tú le plantees, sí, es necesario que se dirija al Ministerio del Trabajo, es necesario que se dirija a las instituciones inquilinarias. Ellos te orientan, dependiendo de lo que tú le digas, ¿ves? Claro, pero, o sea, lo que digo es que finalmente la Defensoría como tal, el caso no lo va a asumir del pueblo. O sea, te orientan, sí. Se orienta, pero no lo asume. Claro, sí. Pero ellos no es que lo van a asumir como tal. Seguramente lo que van a hacer es derivarte a otra institución. A eso es a lo que voy. O sea, la Defensoría del Pueblo, claro, no te va a decir, yo no le atiendo, váyase de aquí. No te van a decir así, pero, o sea, te van a decir, a ver, este caso es un caso laboral, lo mejor es que vaya por esta ruta. Sí, o sea, es lo más probable que lo que hagan, pero ellos asumir y decir, yo voy a poner el abogado, no. La Defensoría del Pueblo, ¿no? La Defensoría Pública, ellos también tienen temas laborales y ellos también podrían asignar, llegado el caso, un abogado para que defienda el derecho y ellos podrían incluso entablar juicios laborales, ¿ya? De manera gratuita. Porque se presentó un caso donde un migrante fue a denunciar un planteamiento laboral al Ministerio del Trabajo y le dijeron que no, que para qué iba a hacer eso, que él iba a perder tiempo porque los juicios eran muy largos y X o Z. Entonces, esta persona, en virtud de todas las denuncias que el Ministerio del Trabajo no recibe, no recepciona estas denuncias, la Defensoría del Pueblo acompaña a estas personas para que el funcionario reciba las denuncias. Eso es diferente, Reina. Eso es diferente. ¿Por qué? Y es justamente lo que yo les mencionaba. Y les reitero esto para que tengan, para ser un poco más, digamos, efectivos en la defensa de derechos. Una cosa es que yo voy al Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Trabajo me dice lo que me estás diciendo tú. O sea, vea usted, me puede decir, usted es venezolano, usted para qué va a hacer esto, le va a costar un montón, yo no le voy a recibir la queja, vaya nomás. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí lo que pasa es que la autoridad que está llamada a hacer la protección del derecho no lo hace, ¿ya?
la autoridad a quien le compete hacer esa protección del derecho no lo hace. Entonces ahí yo voy a la Defensoría del Pueblo. Entonces le digo, vea, Defensoría del Pueblo, se supone que ese Ministerio del Trabajo, ese inspector del trabajo que tenía que garantizar mi derecho laboral, no lo hace. Entonces, por favor, Defensoría del Pueblo, oblíguele o acompáñeme para que me reciba la queja laboral. ¿Ya? Ahí acudo a la Defensoría del Pueblo. Ojo, por cuando el órgano que tiene que garantizar mi derecho no lo hace, o me discrimina, o lo que sea. Ahí voy a la Defensoría del Pueblo. Porque, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si es que este inspector del trabajo pensaba de otra manera y le decía a esta persona que me dices tú, sí, aquí parece que hay una vulneración de derechos, yo le recibo la queja, vamos a tramitar su queja, le voy a llamar ahí ya está, ¿no es cierto? Me recibe el trámite y está garantizando mi derecho de trabajo. ¿Para qué voy a ir a la Defensoría del Pueblo? ¿No es cierto? La Defensoría del Pueblo sirve como un órgano de control de las otras instituciones, ¿no es cierto? Las instituciones a las cuales yo recurro para que me garanticen mi derecho. Si es que las otras no funcionan, puedo ir a la Defensoría del Pueblo. O cuando hay una situación de vulneración y de discriminación directa, voy a la Defensoría del Pueblo. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan como claro, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si es que una persona tiene un problema laboral y de una voy a la Defensoría del Pueblo, no va a ser tan efectivo, porque quizá voy a darme una vuelta en banda en la Defensoría del Pueblo antes de ir realmente a la autoridad que me tiene que garantizar el derecho, que es el Ministerio del Trabajo. Entonces, que es el inspector del trabajo. Entonces, es preferible, antes de pasar por la Defensoría del Pueblo, vamos directo a la autoridad. Si esa autoridad no cumple con lo que tiene que cumplir, puedo ir a la Defensoría del Pueblo. O si, en todo caso, digamos, no es que sino que se va a demorar un montón. Bueno, veamos otras alternativas, como por ejemplo lo que decíamos, vamos a un consultorio jurídico gratuito, vamos a la Defensoría Pública y vamos a presentar allá primero la denuncia, ¿sí? Pero lo ideal de estas reuniones que tenemos es que identifiquemos a qué autoridades vamos y por qué. ¿Qué esperamos de las instituciones a las cuales vamos a recurrir? ¿Ya? Eso. Sería chévere también, y se me está ocurriendo, por ejemplo, en una próxima, le podemos invitar a alguien de la Defensoría del Pueblo para que nos cuente cuándo podemos recurrir a la Defensoría del Pueblo. Bueno, yo trabajé un tiempo en la Defensoría, pero sería chévere que alguien que trabaja ahí nos cuente exactamente cómo están ahora, qué prioridades están teniendo, cuándo podemos recurrir, cuáles son los trámites internos que hacen. Porque también hay cosas que no, o sea, no todas las cosas que pasan yo tengo que ir de una a la Defensoría. Hay que ver, por ejemplo, uno de estos temas es los laborales. Los laborales tienen como su propio canal. Y si esos canales no funcionan, recurro a la Defensoría del Pueblo. ¿Ya? No sé si hay alguna otra. Yo considero que, bueno, para mi forma de ver, porque he tenido tantas experiencias con los compañeros que me consultan, de que han ido al Ministerio del Trabajo y cómo los pelotean y cómo le dicen que dejen eso así. Entonces yo considero viable, por lo menos, ir a la Defensoría del Pueblo y tener primero la asesoría como para tener las herramientas para cuando vaya a denunciar al Ministerio del Trabajo, a qué atenerme. Porque muchas veces los venezolanos no están de manera regular en un empleo, no tienen contrato, no tienen inscripción en el IES, nada de eso, ¿no? Y lo único con que cuentan es con los testigos que puedan tener, que los han visto trabajando, con mensajes que le envía el mismo empleador. Yo siempre le digo que no lo llamen, que le escríbale por medio electrónico, por lo menos, porque esa es su prueba y nadie se la va a debatir. Un mensaje de voz, eso es prueba. En cambio, el teléfono, una llamada, no, porque no sabemos qué fue lo que te dijo, ¿ves? Entonces siempre lo oriento así.
Y normalmente estos sitios cuando contratan de forma irregular no dan recibo, Javier, ¿ve? Entonces cuando ellos van al Ministerio del Trabajo, le dice, usted no tiene pruebas, no le puedo recepcionar. Entonces no le buscan como la salida. Son personas vulnerables que trabajaron de una manera creyendo en lo que estaban haciendo, en su derecho al trabajo, y siempre son de esa manera estafados, son de esa manera afectados, ¿ves? Entonces, yo sí creo primero tener esa alternativa como ese filtro de ir a la Defensoría del Pueblo para que le oriente a qué atenerse dependiendo de su caso. Yo sí creo en eso. Y como tú dices, al segundo punto, ir al Ministerio del Trabajo y bueno, allí si no te atienden, porque tenlo por seguro que muchas veces no son atendidos bien, diríjase a la Defensoría del Pueblo para que ellos vengan y le hagan un acompañamiento. Ujú. Ahora, ¿qué me parecería incluso más efectivo y que se le podría pedir, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo que haga? Porque si cada vez que no le atienden o cada vez que una persona tiene que hacer una denuncia de temas laborales, tiene que pasar por la Defensoría del Pueblo para que le asesore previamente cómo enfrentarse al Ministerio del Trabajo, que es el que debería asumir eso, ahí hay un problema estructural. Entonces, lo que podría hacer la Defensoría del Pueblo, que es más potente que ir a acompañar cada vez que le llega una persona, es generar un informe de que el Ministerio del Trabajo y que los inspectores del trabajo no están atendiendo bien. Y más bien hacer una gestión directamente ya a nivel ministerial para decirle, vea, yo he recibido en este mes 80 personas, 90 personas venezolanas que sus inspectores les dicen esto. Ministerio del Trabajo corrija. Ahí, claro, a lo que voy es que este grupo que estamos haciendo no solamente tiene que pensar en los casos puntuales, sino cómo vemos un poco más a largo plazo. ¿Por qué no le pedimos, o las organizaciones que trabajaban en temas, por qué no le piden a la Defensoría del Pueblo que haga un llamado de atención al Ministerio del Trabajo porque los inspectores del trabajo no están funcionando adecuadamente o no dan respuestas adecuadas a personas en movilidad que están en situación irregular? Reina, por ejemplo, tú, si es que recibes muchas personas que están en esa situación y que han ido allá y que no les dan una respuesta adecuada, ¿qué es lo que les digo que tenemos que hacer primero? Es levantar información. Entonces yo, Reina, he recibido este mes, no sé, 25 personas que fueron a la defensa, al Ministerio del Trabajo y no les atendieron bien. Obviamente, cada caso debería merecer una respuesta, pero ahí lo que estamos viendo es que hay un algo más de fondo, hay un algo recurrente. Entonces, ese algo recurrente tenemos que solucionar. ¿Qué podemos hacer? Más, yo lo hice con una funcionaria que conozco, que nos ha dado charla de allí de la Defensoría del Pueblo, yo se lo indiqué. Entonces ella dijo, bueno, precisamente por eso se abrió este departamento, por la cantidad de recepción de quejas que teníamos por parte de los diferentes ministerios, ¿ves? Entonces, La Defensoría del Pueblo. con Andri Castillo, que también es venezolana. No, sí, trabajamos. Sí, sí. A través de ACNUR, en ACNUR, nosotros nos dieron una charla y de hecho estoy en un pequeño grupo de mujeres lideresas y cada una de las instituciones nos dio orientación, ¿ves? De cómo son los enlaces para formular este tipo de denuncia. Y André decía eso, que por eso mismo se crearon ese tipo de departamentos en virtud de la cantidad de quejas y que las instituciones no cumplían con lo que deben, ¿no? Para lo cual fueron creadas. Y bueno, en esta lucha estamos todos y vamos a estar claros, Javier, que para los venezolanos en este país no ha sido fácil. Se han corregido muchas cosas, yo no digo que no, pero en la lucha estamos porque no es fácil, somos muy peloteados. Reina, yo te voy a poner una tarea porque siento que tú tienes la información y la gente acude a ti, al igual que acudirá. Haz cuenta en un mes, hoy estamos, ¿qué fecha estamos? 27 de junio, ¿ya? Hasta el 27 de julio,
yo te sugiero hacer una cosa que va a ser súper interesante. Una estadística. Sí, sí, Ajá. sí, porque es importante que tú hagas eso. Tú sabes por qué yo tengo mucha recepción de quejas y orientación, porque yo estoy inscrita en el grupo de chamos venezolanos en Ecuador, donde todos los venezolanos que están inscritos allí me consultan, ¿ven? Yo le doy asesorías legales a ellos, a dónde acudir, dónde recepcionar sus denuncias, qué deben hacer. Pero ese es un nivel, Reina. O sea, ese es un nivel que nos, o sea, por ejemplo, cuando yo empecé trabajando dando asesoría legal a personas migrantes bueno, hace mucho tiempo, yo llegaba a un punto en el que sí te cuestiona que, claro, resuelves el caso de Pepito, luego resuelves el caso de Juanito, luego el de María, y cada caso, y que además cada caso es igual. Entonces, de pronto tienes en el mes 60 casos de los iguales que sigues resolviendo. Entonces, sin dejar, obviamente, de atender a cada una de estas personas, sería importante, y quizá no solamente, no, o sea, no es la tarea para Reina, pero vemos que el tema laboral es uno de los temas más duros que una persona Sí, mucho. tiene que enfrentar. ¿Por qué no hacemos ese ejercicio todas y todos los que estamos aquí? Hoy es 27 de junio, a un mes, ¿no es cierto? Vamos registrando cuántos casos, ¿no es cierto?, de personas vamos detectando o identificando o acuden a nosotros que tienen un problema de carácter laboral y además que la autoridad no le ha logrado dar una respuesta adecuada a su problema. Ese es un ejercicio importante para este grupo. ¿Por qué? Porque luego a partir de eso se puede levantar incluso un informe que se llama. Es decir, Ay, qué vea, bueno. este grupo de promotores de legales comunitarios, identificamos que en el tema de trabajo el Estado ecuatoriano no nos está dando la respuesta que necesitamos. ¿Cómo lo comprobamos? No solamente en nuestro discurso, no solamente porque nos invitamos, sino Sino con datos. Vea, tenemos 432 personas que en 2 meses hemos recabado esa información. Bueno, gracias por esa carta abierta, porque ya te voy a hacer esa estadística con datos y todo para que le busquemos una solución a esos entes ministeriales que nos dan la respuesta. Pero tiene que ser, o sea, una cosa sí tiene que ser bien pensada, o sea, es decir, tenemos que construir cuáles son. Ahora ven, tengo una tarea. No vamos a poner, obviamente no revelamos nombres, ¿no? Pero sí se va poniendo, por ejemplo, hombre, es un hombre de 25 años que le pasó tal cosa. Fue al ministerio y le dijeron esto. Mujer de tantos años, y así vamos generando una estadística. Que eso es muy potente, porque a veces creemos que las estadísticas solamente las manejan las organizaciones, y no. A eso se llama un nivel más de incidencia, ¿no? O sea, no es solamente estar en el plano de saber los casos, que está bien, o sea, los casos hay que atenderlos, porque es la necesidad de la gente urgente que hay que responder. Pero luego también es mirar un poco más allá, es mirar más allá y ver cómo podemos incidir para que haya una solución más a largo plazo. Bueno, compas, yo lo que quiero, no sé si es que les parece, ¿no? Como ejercicio hagamos este tema para protección de derechos laborales. Yo puedo construir, enviarles como una matricita en Word, y ustedes van solamente registrando, ¿sí? No nombres, no nada, pero si es que alguien llega donde ustedes a pedirles consejo laboral, ustedes resuelven el caso, pero además de eso ustedes registran. Es más o menos la tarea que hace como un científico, ¿no? Los científicos cuando estudian las cosas van registrando y ahí van viendo hallazgos, ¿no? Lo mismo hacemos nosotros. Una de las cosas claves que tenemos aquí es el tema de derechos laborales, cómo proteger los derechos laborales. Y además en esta época de pandemia va a ser también necesario. Hagamos eso, no sé si es que les parece, veamos cuántas personas realmente
o cuántas personas que están cercanas a nosotros o que nos recurren a nosotros tienen este tipo de problemas laborales y que han recurrido a alguna institución y no les han dado respuesta. Puede ser un bonito producto del grupo, ¿no? No sé qué les parece. Si no les parece, también pueden decir, a mí no me parece, conmigo no cuenten. A mí me parece genial, 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 genial. Muy buena idea, Javier, de verdad que sí. Ya, pues entonces, sí, y si quieren, o sea, el que quiere obviamente participa, el que no quiere, no hay problema, esto es absolutamente Sí, libre. perfecto, Javier. Me parece bien, porque por ejemplo, siempre le llegan a uno consultas y ni siquiera por pertenecer a los PLC, sino porque son hermanos migrantes y comentan sus casos. Entonces es bueno llevar así como una estadística de las pequeñas orientaciones que uno puede dar. Ujú. Sí, chévere. Porque además, o sea, cuando estamos en estas también hay que saber qué prioridades damos, ¿no? Entonces, uno de los temas laborales de lo que yo escucho es un tema prioritario. O sea, usualmente en temas de migración, los prioritarios son temas de regularización, temas laborales y usualmente también temas de educación y discriminación. Vivienda también sale a veces, pero podemos concentrarnos en algunos, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si hacemos este ejercicio? Yo les envío esta cosita como una hojita para que ustedes vayan registrando y luego la vemos a un mes qué pasa. ¿Sí? Ya. Eso me quedó como una. La otra que estaba viendo es también, les voy a compartir la legislación que ha salido últimamente sobre temas laborales en tiempos del COVID y cómo está regulado eso para que lo lean. Y luego, si quieren, la próxima semana, si hay preguntas sobre eso, las comentamos. Ya. Y alguna otra cosa más se me había ocurrido. Ya, o sea, la próxima semana tendríamos también videoconferencia, ¿Quieren? Javi. No sé, pregunto, como dices que las comentamos. Sí, o sea, mi idea Ya sería chévere. era como al menos tener quizá periódicamente en este tiempo una semana a semana seguida para ir cuajando el tema. Luego si quieren podemos ver que sea más espaciado, pero a mí me gustaría encontrarme con ustedes el próximo sábado también. Ujú. Ustedes me lo permiten. A mí me Ok, parece chévere. perfecto, Muy Javier. bien. A la misma hora y en el mismo canal. A la misma hora. En el mismo canal, María. Y Sí. con señal, porque le voy a pedir a Dios que no se te vaya el internet como el día de hoy. Creo que el sábado es mejor. Creo que el sábado sí es como menos congestión en las vías. No, yo creo que por Zoom, o sea, a ti te resulta mejor, ¿no, Javier? Sí, el Zoom a mí me resulta mejorcito. Eso, entonces, a ver, yo les comparto la FI. Ya está para levantar información, ¿no es cierto? La legislación laboral. Ya, y la otra, quería hacerles una invitación, que me parece que les comentó el Rodrigo. El día martes, en la mañana, va a haber una audiencia en la Corte Constitucional de un tema muy importante, que es una acción de protección que se presentó, que la Defensoría del Pueblo presentó cuando yo estaba en la Defensoría, hace un año más o menos. Se presentó una acción de protección por un grupo de personas venezolanas que ingresaron de manera irregular por Rumichaca, cerca de Rumichaca. La policía les interceptó y les devolvió a la frontera, ¿ya? Eso que se conoce como deportación de facto o devolución en caliente, no está permitido por los estándares internacionales. Entonces, se presentó una acción de protección y se ganó la acción de protección, ¿ya?
Entonces, en realidad eran 2 acciones de protección, porque fueron 2 grupos. De hecho, un grupo había niños y eso. Entonces, algo que sería que yo quiero es invitarles para que ustedes vean en el Facebook de la Corte, porque esto es público, los pueden todos ver, para que vean cómo funciona, ¿no? ¿Qué es lo que hace la Corte Constitucional en ese momento? La Corte Constitucional tiene una facultad que se llama de selección y revisión. Es decir, que de todas las acciones de protección, habeas corpus, habeas data que se interponen, la Corte es como que selecciona las sentencias y dicen, esta sentencia es interesante, podemos generar jurisprudencia vinculante, se llama, es decir, generar parámetros que luego sean vinculantes. Entonces, para eso hace una audiencia, ¿no? Y yo lo que quería que ustedes vean es, vean la audiencia, porque ahí van a ver cómo funciona, primero cómo fue la acción de protección, y luego también cómo funciona la Corte Constitucional, ¿ya? Habría sido interesante si es que hubiéramos tenido un poco más de tiempo trabajado, podían ustedes incluso, les hubiera pedido que preparen algo para que intervengan también en la audiencia. Habría sido muy chévere. Pero ahora lo que quiero es solamente que la vean, que la piensen, y luego igual el próximo sábado podemos comentar un poquito sobre sus impresiones. ¿Qué hora, Javier? ¿A qué hora es? Así. A las 9 de la mañana en el ¿A las 9? 9 de la mañana. ¿El 30? El 30, martes 30, así es. ¿Y qué enlace por el Facebook? Sí, les puedo mandar, o le voy a pedir a Rodrigo que les envíe por el WhatsApp. Sí. Sí, perfecto. Sí, es el Facebook de la Corte Constitucional del Ecuador. Ahí ustedes pueden entrar a ver la audiencia. Yo creo que les va a interesar muchísimo. Ya. Vean. Ya. Ahí intervienen los jueces, va a hablar el Ministerio del Interior, habla la gente de la Defensoría del Pueblo, y van otras personas también que se denominan amicus curiae, que son los amigos de la Corte, que son personas que no forman parte del proceso, pero que quieren darle información a la Corte para que decida de la mejor manera. ¿Ya? Entonces, ¿les parece esa invitación también? Muy excelente. Por lo menos para aprender más. Claro, esa es la idea. Ajá. Listo entonces, compañeras y compañeros. Ha sido un bonito compartir, aunque sea virtual. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Y nos estamos entonces encontrando el próximo Sábado. Y otros. ¿Sí? Sábado 4 de julio. Sí. 4 de julio, sí. Y otro sábado lo podemos tomar para otro tema interesante, Javier, como arriendo o otra materia de interés. Claro. Claro que sí. Muy bien. Sí, lo que digo es que estas reuniones son como para justo conversar de los temas que a ustedes les interesan, ¿no? O sea, también está el tema de inquilinato, está el tema de educación, podemos seguir hablando del tema de visas, de temas migratorios. Sí, o sea, es un espacio abierto. Esa es la idea, para seguir compartiendo. Muchas gracias por tu disponibilidad, Javier. A ustedes por la paciencia. Gracias, Javier. Nosotros queremos saber. La paciencia es de tu parte. No, todo bien, todo bien. Eso, entonces, creo que ya han de querer ir a comer. Ya, gracias. Sí. Buen provecho también Gracias, a ti. Javier. Mando un Buen abrazo. provecho y Otro gracias, abrazo para ti. gracias Chao, ante Javier, este torbellino gracias. de preguntas. Chao, chao, compañero. Lindo domingo. Igual. Chao, feliz fin de semana. Nos vemos mañana con Rodrigo del Fierro. Qué miedo. Chao, chao. Chao. No es Rodrigo del Hierro, del Fierro. Fierro. Buena tarde, buena tarde.